un buen rato y después al final, dependiendo del tiempo, voy a platicar sobre estos teoremas de tipo Berry-Essen, que son resultados con mi exalumno de doctorado durante su doctorado, Mauricio Salazar, y un colega que está en Canadá, Yun Chao Wang. Pues vamos a darle. Entonces vamos a iniciar con qué es probabilidad no conmutativa. Y entonces la idea es que tienes... pensar más en álgebra que en medida. Y entonces la forma de hacer esto es observar que el conjunto de variables aleatorias, o sea, nos fijamos en las variables aleatorias y no en los eventos. Entonces el conjunto de variables aleatorias forman un álgebra, es decir, un espacio vectorial con multiplicación, y la esperanza es un funcional lineal, o sea, es lineal y manda el 1 al 1. Entonces, aquí las variables aleatorias se pueden pensar como elementos de cualquier álgebra y la esperanza como cualquier funcional lineal. Y entonces, ¿cómo obtengo una distribución a partir de estos dos elementos? Pues me fijo en cómo actúa la funcional en potencias de mi variable aleatoria. Y entonces, aquí estoy hablando de autoadjunto, porque normalmente el álgebra tiene más estructura, tiene una involución, y normalmente se trabajan con álgebras y operadores. Y entonces, en ese caso, por teoremas de representación de Riesz, uno puede mostrar que existe una medida cuyos momentos coinciden con el funcional lineal evaluado en potencias de A. Y entonces, esa es la idea de pensar ahora un álgebra con un funcional como un espacio de probabilidad no conmutativo. Y es importante aquí observar que esto en cierta forma es una generalización, pero sí perdemos cosas, y en particular como no tenemos eventos, pues perdemos cosas como realizaciones, etc. Pero aún así se puede obtener muchísima información y muchas analogías. ¿Ok? Y entonces, como no tenemos, bueno, sí tenemos convergencia en distribución, pero vamos a trabajar primero con convergencia en momentos. Entonces, de hecho, puedo tener un conjunto de espacios de probabilidad no conmutativos y sus funcionales asociados, y digo que unas variables aleatorias convergen en momentos si el funcional evaluado en las potencias de la variable converge al funcional evaluado en la variable límite. ¿Sí? Y también puedo hablar de convergencia en distribución conjunta cuando, si tengo, digamos, dos variables o n variables, el funcional en monomios o polinomios converge al funcional en monomios o polinomios. Y entonces estos son como lo que se conocen como momentos mixtos. Y una observación importante antes de que continúe es que convergencia en momentos, para cuando la variable aleatoria es acotada, es decir, el soporte de la medida está acotado, entonces convergencia en momentos implica convergencia en distribución. Y entonces, si estamos en una álgebra estrella, podemos trabajar con esto sin ningún problema. Y entonces, ejemplos, dos ejemplos canónicos. El primer ejemplo es pues, tomar variables aleatorias. Ya lo que no mencioné es que las álgebras son complejas. Y entonces, puedo complexificar el espacio de variables aleatorias simplemente tomando combinaciones lineales de X con Y. Y entonces, pues la esperanza la extiendo pues linealmente, porque quiero que mi funcional sea lineal. ¿Sí? Y esto es un espacio de probabilidad no conmutativo. Bueno, de hecho es un espacio de probabilidad conmutativo, ¿no? Y otro ejemplo canónico es el de matrices, y mi funcional lineal es la traza, pero la tengo que normalizar porque pedí que la traza, no lo enfaticé, pero pedí que la funcional mande el 1 al 1. Y eso es simplemente para que en mi representación de Riesz, cuando tenga la medida asociada, sea una medida de probabilidad. Porque si se fijan, el funcional evaluado en A a la 0 me debe dar la medida total. Entonces, eso es la traza normalizada, y estos dos son espacios de probabilidad no conmutativos que se usan muchísimo.
Y uno que también es muy bueno es, a veces, no voy a mencionar mucho la matriz aleatorias en esta charla, aunque lo puse en el abstract, pero eh, matrices aleatorias también es, motiva mucho algunas definiciones en probabilidad no conmutativa, en particular autenticidad libre, etc. Y entonces ahí vale la pena mencionar que uno puede combinar el primer ejemplo con el segundo ejemplo, y en este caso combina uno las funcionales. Por eso le puse ahí un tensor, pero para este caso es muy sencillo. Simplemente me fijo que la traza de una matriz aleatoria es pues otra variable aleatoria y le puedo calcular la esperanza. O puedo pensar que la matriz tiene entradas y la entrada de cada una le saco su esperanza y a eso le saco la traza. ¿Sí? Y entonces así puedo estudiar matrices aleatorias y ahorita vamos a ver qué tienen que ver los eigenvalores con estas funcionales. Aquí hay un typo. Otro ejemplo importante es el par mn, phi, donde phi es las matrices de n por n, y phi denota no la traza normalizada, pero la entrada i de la matriz. O sea, en la diagonal me fijo en quién es la entrada que tiene, y pues esto resulta ser lineal, claramente, y además es positivo y puedo asociarle una medida de probabilidad. Y entonces, si tengo un grupo, este es un ejemplo más algebraico, entonces si tengo G, un grupo con unidad, y considero el álgebra de grupo, es decir, sumas de elementos del álgebra multiplicados por complejos, sumas finitas, y hago multiplicación de esta forma, que es como una convolución, y entonces el funcional lineal que puedo definir es fijarme en cuál es el coeficiente de la unidad. Y otra forma de pensar esto es que phi de la identidad es 1, phi de los demás elementos del grupo es 0, y extiendo por linealidad. Sí, y este es un espacio también que se estudia en álgebras de von Neumann, ¿no? Para diferentes grupos. Bueno, y entonces, ¿qué tipo de distribuciones aparecen aquí? Entonces, en el caso de la probabilidad, entonces la esperanza como funcional, lo que me da como la distribución a partir de los momentos, pues me da la distribución original. En el caso de matrices, lo que resulta es que la distribución asociada a la traza es simplemente la distribución que se llama espectral, que es asociar, o empírica, que le asocia a cada uno de los eigenvalores el mismo peso, y es 1 entre n. En el caso en el que considero phi i, lo que pasa es que me da una cosa que también está concentrada en los eigenvalores, pero tengo que multiplicar ahí por un peso. Y el peso, de hecho, se puede calcular a partir de los eigenvectores, ¿no? Sí, pero lo que quiero mostrar aquí es que diferentes funcionales me pueden dar diferentes distribuciones, pero no tan diferentes, porque hay un teorema espectral ahí. O sea, siempre las distribuciones van a estar asociadas al espectro de los operadores, ¿sí? A lo mejor con diferentes pesos. ¿Sí? Y también puedo considerar el ejemplo, aquí no es la traza, pero la traza tensor la esperanza. Entonces el ejemplo 2 más 1, que es considerar matrices aleatorias, y aquí lo que me da la distribución no es una distribución aleatoria, como normalmente uno se considera, pero se llama la distribución espectral promedio. Y lo que hace esta distribución es promediar sobre todos los eventos, cada distribución, y eso me da una distribución en los reales. Entonces puedo tener, de hecho, en una matriz aleatoria de n por n, una distribución promedio que es continua.
como en el caso de una GUE. ¿Sí? Y otro ejemplo que quiero mencionar es el de gráficas, ¿no? O sea, un ejemplo de una matriz es la matriz de adyacencia de una gráfica y en este caso obtengo interpretación combinatoria muy sencilla de cuáles son los momentos, ¿no? En el caso de la traza, pues uno puede hacer el cálculo y el momento késimo, pues no es otra cosa que el número de caminos de tamaño k que empiezan en, perdón, el phi 1 me da el número de caminos de tamaño k que empiezan en 1 y terminan en 1, y la traza me da, pues, el promedio del número de caminos cerrados de tamaño k, empezando en un vértice al azar. Bueno, y entonces en este ya tenemos como los objetos, y tenemos medidas de probabilidad, pero una noción súper importante en probabilidad obviamente es independencia. Entonces, ¿cómo se traduce independencia en este caso? Entonces, el primer ejemplo de independencia es independencia tensorial o clásica, y tiene que ver con productos tensoriales o cartesianos, y se define en términos del funcional de forma muy sencilla. O sea, digo que unas variables álgebras son tensorialmente independientes si conmutan, es decir, AI por AJ es lo mismo que AJ por AI, y además, si tengo elementos en diferentes álgebras, todas las álgebras son diferentes, entonces tengo esta factorización, que es la regla de la esperanza, de la no correlación de la esperanza para cualquier función de una variable. ¿Sí? Bueno, pues entonces el ejemplo clásico de variables aleatorias tensorialmente independientes es, pues si tomo X y Y, variables aleatorias que son estocásticamente independientes. Un segundo ejemplo es cuando tengo dos matrices y hago el tensor por la identidad del lado izquierdo de la primera matriz y el tensor por la identidad del lado derecho. De hecho, aquí hay un error. Aquí debe ser B tensor IM. Entonces, esas me dan dos matrices más grandes que tienen el mismo espectro, ¿sí? Y que son independientes tensorialmente con respecto a la traza. Y de hecho, uno puede ver que estas matrices conmutan, ¿sí? Y puede también checar que por la fórmula de la traza del tensor que cumple la regla que les acabo de decir, ¿sí? Y en el contexto de grupos, pues uno puede agarrar también el producto cartesiano de grupos, ¿no? Y entonces el producto cartesiano es, por ejemplo, de z con z y tau. Entonces puedo agarrar dos subgrupos. El primero sería como z por el 0 y el otro sería 0 por el z, es decir, las coordenadas. Y ellos también son, con respecto al funcional que les definí, son tensorialmente independientes. Entonces uno puede ver que variables aleatorias independientes, de hecho, existen como variables aleatorias no conmutativas en otros contextos, además de el espacio de probabilidad clásico. Bueno, entonces ahora vamos a ver probabilidad libre, que es la primera noción de independencia nueva. Y la motivación viene de grupos libres. Por eso definimos este espacio de probabilidad no conmutativo, ¿no? Entonces, si tengo dos grupos libres, es decir, dos grupos G1 y G2 metidos dentro del grupo G1 estrella G2 que considera palabras en G1 y G2, o palabras alternadas de elementos en G1 y elementos en G2, aquí debe ser HI, no BI, y entonces puedo considerar la multiplicación, que es concatenación y simplificación, ¿sí? Entonces este grupo, si yo me fijo en cómo están metidos G1 y G2 dentro del producto libre, uno puede observar la siguiente relación, ¿no? A partir del funcional, ¿sí? Y lo que pasa es que si tengo elementos que no tienen a la identidad, ya en el álgebra de grupo tengo una suma de elementos por complejos, y no tienen a la identidad, eso significa que tau de AI y tau de BI es 0.
Y entonces, lo que pasa es que si multiplico elementos de esta forma, también, como no hay ninguna relación algebraica, es imposible que en el producto que tengo aquí alternado también tenga esa suma de elementos que el elemento, la suma cumple que el coeficiente de la identidad también es cero. Y entonces, eso se puede hacer el cálculo directamente con álgebra muy sencilla, pero entonces esto lo que hace es que, además, es un sí solo sí. O sea, dos grupos adentro de otro grupo, digamos, están metidos libremente, sí solo sí se cumple esta identidad. Y entonces, esta es otra forma de pensar en que dos grupos sean libres, o sea, que no tengan relaciones. ¿Sí? Y entonces, pensado desde el espacio de problema no conmutativo, pues esto define o motiva una nueva noción de independencia que se llama independencia libre. ¿Sí? Entonces decimos que dos álgebras son libres si para cualquier elementos A y B de las álgebras que son centrados, pero entonces el producto alternado también es centrado. ¿Sí? Y entonces el punto de todo esto es que a partir de esta definición, uno puede calcular cualquier tau en cualquier monomio en A y B, ¿no? Uno centra de nuevo y lo hace recursivamente. Entonces, aunque esta definición está un poco rebuscada, esta es una nueva forma de calcular momentos mixtos a partir de los momentos individuales de A y B. Y de hecho se puede definir más generalmente para un conjunto de álgebras, ¿no? Decimos que son independientes en el sentido libre si el funcional en palabras alternadas. ¿Qué significa alternado? Que el primer elemento no está en la misma álgebra que el segundo no está en la misma álgebra que el tercero, y así. Entonces, si son alternadas y centradas, entonces el producto también es centrado. ¿Sí? Y aquí voy a parar un poco para ver si hay preguntas o comentarios. Nada más quiero mencionar que esta es una teoría muy rica. Existen teoremas límites, divisibilidad infinita, intercambiabilidad cuántica, esperanza condicional, procesos de Levy y muchas otras cosas. Entonces voy a parar aquí para ver si hay alguna pregunta. ¿Preguntas? Yo tengo una respecto a los grupos libres. Sí. No me quedó clara cómo eran las hipótesis. ¿Era, o sea, G1 libre respecto a G2 o libres así los dos como grupos libres? Entonces, G1 y G2 son dos grupos cualesquiera que están metidos en un grupo más grande. Ujú. Y en el grupo más grande, la forma de multiplicar elementos del primer grupo en elementos del segundo grupo es concatenar. Ujú. Y esa es toda la forma de los que los puedes multiplicar cuando son de diferente grupo. Ahora, si tengo ya palabras con elementos diferentes, pues lo que hago es simplificar y ya. Entonces es eso. No hay ninguna relación entre los elementos del primer grupo y elementos de este grupo más que la identificación de la unidad. Ok. Sí, puedes poner la siguiente diapositiva, el teorema. Sí. Ok. Pero si yo tuviera bueno, un producto amalgamado en vez de un producto libre, esa Para tabla ya un, no... para un ¿Cómo? producto amalgamado se puede utilizar esperanza condicional y si quieres después platicamos de eso y se utiliza algo que se llama justamente probabilidad libre amalgamada sobre algo. Ok, ok. Y también para gráficas, para productos libres amalgamados de gráficas se puede estudiar eso. Y depende, si el grupo sea más grande, la álgebra tiene que ser más grande, etc. Entonces sí se puede hacer y si quieres, al final de la charla lo podemos platicar. Ok. Gracias. Bueno, si no hay más dudas, voy a continuar. Yo tenía una duda, o no era Sí, una sí. duda, era una pregunta un poco aparte. Uno de los ejemplos que mostraste en este de las matrices con el tau igual, que era como el Sí, y elemento de la diagonal, sí. y por los resultados que mostraste parece que tiene mucha relación en mecánica con cosas de mecánica cuántica, ¿no? Porque los PI Sí, aparecían como el módulo cuadrado de los U, eso sí, bueno, era función de onda y cosas así. esto también se puede entender más generalmente para gráficas infinitas, esa es la ventaja, y también tiene que ver con espacios de Fock. Entonces,
Sí, y ahí te voy a dar la referencia que es Hora y Obata, que se llama Spectral Analysis, Quantum Probability and Spectral Analysis of Graphs. Está súper bueno, está súper interesante. Sí, Ya, gracias. Sí, muchas gracias por las preguntas. Muy bien. Bueno, voy a continuar. Y entonces, en particular, voy a mencionar el teorema del límite central libre. Y lo que dice es que si sumo variables aleatorias idénticamente distribuidas y, en lugar de que sean independientes, en el sentido clásico, son libres o independientes libres, entonces la suma normalizada de variables aleatorias con media cero y varianza 1, pues da la distribución de semicírculo. ¿Sí? Y entonces, un poco a partir de esto, nada más voy a mencionar, esto motivó a Voiculescu a entender esto a través de matrices aleatorias, ¿no? Y es todo lo que voy a mencionar. Y sí existe una relación muy importante. Pero bueno. Y entonces uno se pregunta a partir de esta nueva noción de independencia si esas son las únicas dos nociones de independencia, ¿no? Y esta tarea, esta pregunta la resolvieron de cierta forma, o axiomatizaron de cierta forma, primero Speicher, Gurodi y Ben Gorval. Sí, aquí no puse, perdón, aquí me faltó citar a los que hicieron esta axiomatización, que fueron primero Ben Gorval y Schurman y después Muraki. Pero primero uno se tiene que preguntar qué es una noción de independencia. Y la idea de una noción de independencia es, como lo dije, la idea es una regla universal, ¿sí?, para calcular momentos mixtos entre A y B a partir de los momentos individuales de A y B, así como las dos reglas que definimos. ¿Sí? Y las nuevas nociones de independencia que surgieron a partir de esto son estas tres, que son la booleana, la monótona y la antimonótona. Ahora, resulta que la monótona y la antimonótona son duales, entonces basta estudiar la monótona y la booleana. ¿Sí? Y entonces, la definición de independencia booleana es, tengo variables aleatorias, y fíjense que esta se parece mucho a la independencia clásica, pero no es, porque en la independencia clásica tengo variables aleatorias que conmutan, y para que tenga esta factorización, tengo que tener que todos los índices son diferentes. Pero de hecho aquí es confuso siempre que, porque los índices, lo que estoy diciendo nada más es que el primer índice es diferente al segundo, el segundo al tercero, y el tercero al cuarto, etc. ¿Sí? Entonces esta es una factorización mayor, porque no tengo conmutación de mis variables. ¿Sí? Entonces, uno se tiene que acostumbrar a esta definición, pero para esta charla es suficiente saber que es una nueva noción, forma de factorizar. Y existe una monótona que es muy interesante porque, perdón, aquí son dos subálgebras A1 y A2, y decimos que son independientes en el sentido monótono, o deberíamos decir A1 es independiente de A2 si tengo un producto de nuevo alternado. O sea, aquí nomás lo hice para dos álgebras, pero tengo elementos A1, A3 en álgebra 1 y elementos A3 en álgebra A2, y factorizo los de un álgebra, o sea, los junto y los factorizo de los otros, y los otros los factorizo como en el caso booleano. Sí, entonces esta es como una combinación del caso clásico y el caso booleano. ¿Sí? Y un poco nomás para darse una idea, los primeros momentos, por ejemplo, el cuarto momento de XY conjunto, XY, la fórmula para calcular en términos de los momentos individuales es diferente en cada una de ellas. Sí, en el caso booleano factorizamos todo, en el caso tensorial juntamos primero las X, después las Y, y después factorizamos. En el libre nos da otra fórmula un poco más extraña, y en el monótono factorizamos en las X y las Y separamos todo. ¿De acuerdo? Bueno. Sí, Octavio, en la anterior. ¿Sí? Entonces, en la anterior tienes una multiplicación que podemos quitar, ¿no? Sí, nomás, sí, esa multiplicación, esa estrella no va ahí. Vale. Sí, esa es una multiplicación de números, sí, claro. Y nada más, uno se puede preguntar, ¿cuál es ¿existe intersección entre estas teorías? Y la respuesta es que no.
básicamente, si soy libre y monótono, o soy booleano y monótono, o si soy, de hecho, conmutativo y alguna de estas, entonces una de esas variables aleatorias tiene que ser constante. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo construyo variables aleatorias? Pues porque uno se puede preguntar, sí está muy bien de tu teoría, pero ¿existen variables aleatorias? Y de hecho sí, en el caso de booleanas, las puedo construir fijándome en proyecciones a la entrada 1, 1, ese es Pn y Pm, y tensorear, hacer el tensor con A y el tensor con B, que era parecido, pero antes lo hacíamos con la identidad. Y de hecho una forma de nuevo, de insistir que el caso monótono es como una combinación de ambos, es que matrices I tensor A y B tensor P son independientes monótonas con respecto a φ1. ¿Sí? Y a lo mejor, pues dices, ¿para qué estudia matrices? Bueno, de hecho, les mencioné un poco gráficas, y esto tiene que ver, ¿no? O sea, ¿cómo se ve esto en términos de gráficas? Pues tiene que ver con productos de gráficas, ¿sí? Y entonces, si uno se fija en el producto estrella, que es unir por la raíz, y entonces aquí estos raíz está... tiene que ver con, digamos, la primera entrada, ¿sí? O sea, es una gráfica etiquetada, y entonces el producto estrella de matrices coincide con la suma de variables aleatorias booleanas. El producto peine con la suma de variables aleatorias monótonas, y aquí uno puede ver que si hago al revés, o sea, lo que hago con el producto peine, que es, pego en cada uno de los vértices la otra gráfica en la raíz. ¿Sí? Y nada más, ¿qué pasa con los casos anteriores? De hecho, también existen productos para el producto cartesiano, que se llama, de hecho, el producto cartesiano de gráficas, y para el producto libre, que ahí hubo una pregunta de qué pasa con productos amalgamados, también existen productos libres amalgamados de gráficas. ¿Sí? El producto libre, de hecho, casi siempre te da cosas infinitas, porque lo que hago es, como no tengo relaciones, es pegar por la raíz las dos gráficas, y después en cada gráfica, cada vértice que no es la raíz, pego la otra gráfica, y así ad infinito. ¿Sí? Entonces existen realizaciones muy concretas de estas nociones de independencia. Bueno, y uno se puede preguntar, ¿tienes también teoremas límites? Pues sí, el teorema de límite central booleano y el monótono nos dice que si sumo variables aleatorias y las normalizo, en el caso booleano me da la Bernoulli, y en el caso monótono me da la Arcoseno. ¿Sí? Entonces, digamos, así se ven los teoremas de límite central desde el punto de vista del problema conmutativo. Este es el clásico, todos conocemos, la normal. En el caso del libre, me da la distribución semicircular. En el caso de Bernoulli, me da simplemente la Bernoulli centrada, o sea, un peso medio en -1 y peso medio en 1, y esta es la distribución Arcoseno. ¿Sí? Nada más que es la centrada, ¿no? Y uno puede ver que son bien diferentes. Esta tiene soporte acotado, esta también, pero tiene densidad no acotada, y esta de hecho ni siquiera tiene densidad. ¿Sí? Y hay una teoría combinatoria muy bonita basada en cumulantes, pero no voy a explicar cómo se calculan, pero voy a decir qué son los cumulantes y cómo se usan. Entonces, la idea de cumulantes es, aquí ya encontré un typo, pero bueno, en lugar de tener la información en términos de los momentos, aquí hay varios typos, entonces tengo la información en términos de otros polinomios, en términos de los momentos, que cumplen dos. Uno es que es homogéneo, es decir, que si multiplico por una constante y es homogéneo de orden n, la constante sale a la n, y dos es que si tengo dos variables aleatorias independientes, entonces la suma de los cumulantes es el cumulante de la suma. Y entonces el teorema de límite central general
si supongo que los momentos son finitos, se puede probar, de hecho, a través de los cumulantes y las propiedades que les acabo de decir. Entonces tomo la suma normalizada. Aquí este typo siempre lo encuentro y siempre se me olvida. Aquí es entre n a la 1 medio, no a la menos 1 medio. Y me fijo en el primer cumulante. Entonces, el primer cumulante, pues como el cumulante de la variable original es 0, saco el n a la 1 medio y hago la suma de los cumulantes de cada una de ellas, y como cada uno es 0, pues me da 0. En el segundo caso, pues de nuevo, como por homogeneidad de orden 2 en el K2, el n a la 1 medio sale como 1 entre n, y ahora sumo los cumulantes de orden 2, que todos supuse que eran 1, y entonces me da 2n veces el cumulante de A1 me da 1. Entonces eso es porque pues, es la normalización correcta. ¿Y qué pasa con los cumulantes de orden 3 pues, o mayor? Pues que pasa lo mismo, que sumo n veces los cumulantes de orden de la variable teoría original, nada más que ahora divido entre n a la n medios. ¿Sí? Y entonces esto va a ser. Y entonces, ¿cómo puedo interpretar estas distribuciones de aquí? Pues son las variables aleatorias que tienen cumulantes 0 para n diferente de 2 y 1 para n igual a 2. ¿Sí? Ahora, la diferencia es que los cumulantes son diferentes para diferentes teorías. ¿Sí? No voy a seguir con eso, pero mejor me voy a ir a aspectos analíticos, que es lo que me permiten, uno, generalizar los teoremas, y dos, entender un poco con más precisión las cosas. ¿Ok? Entonces, ahora en lugar de trabajar con variables aleatorias, va a trabajar con medidas. Entonces, si tengo dos medidas, digamos, mu y nu, yo puedo fijarme en la convolución mu, por ejemplo, convolución booleana, que es fijarme en la distribución de la suma, así como en la convolución clásica. ¿Sí? Y entonces puedo tomar esas definiciones y uno puede ver, obviamente, que no dependen de cómo escogemos las variables aleatorias. Y entonces así tengo tres definiciones o rotaciones, que es la convolución booleana, corresponde a la suma de variables aleatorias booleanas, la monótona a la suma de variables aleatorias monótonas, y la libre a la suma de variables aleatorias libres. Y entonces, ¿cómo calculo estas cosas? Y para eso necesito estas herramientas analíticas que no solo me permiten calcularlas, sino me permiten generalizar para variables aleatorias con soporte no acotado, que posiblemente no tengan momentos. Y entonces la transformada de Cauchy es esta integral que de cierta forma es como la transformada de Fourier en probabilidad no conmutativa. Y de hecho su expansión en momentos es igual que la de la transformada de Fourier, pero en lugar de dividir entre n factorial, divido nada más entre n. Perdón, entre z a la n. ¿Okay? Y ahí defino la transformada de f simplemente como 1 entre la transformada g. Y su importancia es, como ya dije, que puedo calcular convoluciones, y por otra parte que, igual que la transformada de Fourier, convergencia en compactos implica convergencia débil. Entonces esto es muy útil porque para estudiar teoremas límite, pues basta estudiar la transformada f. ¿Y cómo calculo esas convoluciones? Pues aquí van las recetas. La primera es la convolución booleana, es muy sencillo. La convolución booleana de la transformada f de la convolución booleana de mu con u es la suma de las transformadas f's y del resto z. Entonces resto de nuevo z de los dos lados, y esto lo que me dice es que f mu de z menos z, pues linealiza la convolución. Sí, entonces es como la función característica. También se le llama transformada acumulante. El caso monótono es un poco más complicado porque implica composición, y eso también aquí podemos ver pues, que esta convolución no es conmutativa, y aquí hay un typo, esto deberá ser un triangulito. Entonces, la convolución monótona se estudia a partir de composiciones, y de hecho tiene que ver con teoría ergódica infinita, esta teoría. En la convolución libre, lo que necesito es primero calcular la inversa en composición de f, después del resto z, y esta es como la transformada que linealiza convolución libre.
Y por último, voy a utilizar que la dilatación de una medida, su transformada F cumple esa relación que está ahí abajo. ¿De acuerdo? Y entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo probar el teorema del límite central booleano para medidas que posiblemente no tengan momentos mayor que 2? Bueno. Octavio, ¿Sí? ¿puedes regresar a la página, a la diapositiva anterior? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre la convolución booleana y la convolución libre? Aquí tengo un typo 3 veces. La convolución booleana es la suma de paredes aleatorias booleanas y la transformada F es la suma de esto. La convolución libre aquí deberá ser el simbolito que definí aquí. El cuadrito. El cuadrito. Aquí también hay un typo, perdón. Y Pero entonces... la ecuación es F a la menos la inversa bajo composición. Ok, entonces, bueno, el typo del cuadrito, pero la definición sí está en base a la inversa. A la inversa, sí. Oh, gracias. A la inversa. Con respecto a composición derecha en un dominio del plano complejo superior. Wow. Así. ¿Sí? ¿Sí? ¿Respondí la pregunta? Sí, sí. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo probar el teorema del límite central booleano? Y entonces, digamos que tengo una medida con varianza 1 y media 0 y definimos la dilatación, o sea, la convolución n veces normalizada correctamente, y mi meta es probar que la transformada F converge a la transformada F de la Bernoulli, simétrica, que se puede calcular muy fácil y es z menos 1 entre z. Y es que ahí es donde utilizo teoría de Nevanira-Peak o de funciones del plano superior en el plano superior, y puedo ver que si tengo media varianza 1 y media 0, de hecho f de mu menos z, de hecho es la transformada de Cauchy de alguna otra medida. ¿Sí? Y cuando hago esta multiplicación por un escalar y sumo n veces esta función, pues lo que me da de hecho es la transformada de Cauchy de la Dirac, perdón, de la dilatación por 1 entre n de la medida original. Pero yo también ya sé que esto implica que g de esta función entonces converge a g de delta 0, porque esta medida converge a delta 0, y la transformada de Cauchy de una delta 0 es 1 entre z. Y así de fácil. Y esta prueba está completa, salvo probar la representación de Nevalina, ¿no? Ahora, el caso de libre es igualito, lo más que necesito entender mejor la F, la inversa composicional de nu. Ahora, el caso monótono es bastante más difícil porque tengo que entender composición de funciones. Y aquí pongo un ejemplo de cómo se hace para el caso en que tengo mi medida original, de hecho es la Bernoulli, porque su transformada F es muy sencilla. Entonces de nuevo agarro aquí la normalización y agarro la convolución, aquí debe ser monótona, y la meta es probar que la transformada F de esta función converge a la transformada F de la arcoseno, que es z cuadrada menos 2, raíz de eso. Y la idea de la prueba es, en lugar de fijarme en esta función, pues la hago más simple y me fijo en el cuadrado y la evalúo en raíz de z. ¿Sí? Esto para deshacerme de las raíces, y como el cuadrado y la raíz de z son conjugadas, entonces puedo ver que calcular esto, o sea, f de mu n de raíz de z al cuadrado, no es otra cosa que aplicar las conjugaciones y hacer composición n veces. ¿Sí? Y la idea de esto es que puedo ver esto como z menos 2. ¿Sí? Fíjense que no hay cuadrado porque estoy evaluando en raíz de z. Entonces, si quieren evaluar en raíz de z, nada más le ponen ahí un cuadrado. Pero entonces esto ya se parece a lo que quiero, más esta cosa de aquí, que es n términos, y todo dividido entre 1n al cuadrado. Y entonces el punto es, aquí es donde entra el análisis complejo, es acotar cada uno de estos términos. Entonces más adelante voy a explicar por qué, pero uno puede acotar cada uno de estos términos uniformemente, al menos en compactos. Y entonces tengo n términos dividido entre n al cuadrado, y entonces esto tiene orden 1 entre n.
Sí, y en general lo que pasa es que esta formulita de aquí de la derecha no está sencilla, porque no empecé con 1 entre z, sino empiezo con esta representación de nevalina. ¿Sí? Bueno, y entonces, digamos, estos son, hasta aquí, de nuevo voy a parar, y para ver si hay dudas, porque vamos a entrar ya a las partes un poquito más técnicas. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Si yo me doy una distribución, o sea, el problema de encontrar un producto o un criterio de independencia o una convolución que logre que una distribución sea el límite o sea, juegue el rol del límite en el límite central, tiene sentido. O sea, un poquito al revés de cómo lo está tratando. Si tengo una distribución, tratar de encontrar una convolución que haga que esa sea Sí, sí tiene sentido. De hecho, hay otras convoluciones y hay otras nociones, digamos, de independencia que no entran dentro de esta axiomatización. Por ejemplo, hay algo que se llama conditionally free, que permite otras distribuciones y son muy, muy generales, creo. Pero creo que en general son con soporte compacto, ¿no? Entonces, esa pregunta, sí, también como que muchos definieron, existen muchas convoluciones, y entonces la idea de axiomatizar es entender cuáles de estas convoluciones son, digamos, más importantes, ¿no? Y también hay otras convoluciones que no están en este marco, que vienen, por ejemplo, de grupos cuánticos, ¿no? Pero sí tiene sentido la pregunta y si quieres te paso referencias de estas otras convoluciones. Ok, muchas gracias. Yo tengo una pregunta también ¿Sí? sobre la parte sobre los cumulantes. ¿Sí? ¿Cómo sabes que hay unicidad en las variables que cumplen lo que dijiste? O sea, el primero vale 0, el segundo vale 1 y los ¿Que demás existen 0. O que son únicas, ¿verdad? O sea, hay una única variable que cumple eso. Ah, claro, esa es una buena pregunta. Son únicas porque están determinadas por momentos, porque tendría que mostrarte eso, pero hay que utilizar las fórmulas de momentos y cumulantes y de hecho son únicas porque tienen soporte acotado en los casos no conmutativos. Probar que la gaussiana está determinada por momentos es un poco más difícil, pero también es cierto que la normal clásica. Sí, o sea, ¿por qué me pregunta Arnaud, por qué, dado que tengo esta caracterización, ya terminé? O sea, porque son Sí, únicas. Sí, y una forma de probar eso es con el criterio de Kalman. ¿Sí? Entonces, nada ok. más es utilizar criterios de unicidad, o sea, de estar determinado por momentos. Vale. Pero para este caso es más sencillo porque, como son acotadas, puedo utilizar el teorema de Weierstrass. Ah, de acuerdo. Ok. Muchas gracias por las preguntas. Creo que vamos a terminar más o menos bien. Y entonces les voy a hablar de resultados teorema de tipo Berry-Essen. Entonces, para esto voy a recordar dos tipos de distribuciones que vamos a usar. La distancia de Kolmogorov, que es simplemente la norma supremo de las funciones de distribución, y la distancia de Levi, que está aquí definida, pero digamos geométricamente uno se acuerda que lo que tengo que fijarme es en el cuadradito más grande que puedo meter entre las dos distribuciones, y la otra es la diferencia mayor. ¿Sí? La ventaja de la distancia de Levi es que puedo trabajar con medidas que tienen átomos, que en el caso del booleano es un problema porque la distancia de Kolmogorov en general va a ser o sea, en los teoremas de límite central va a estar acotada por abajo. ¿Sí? Ahora, en los casos en el que una de las medidas tiene densidad acotada, estas dos son equivalentes. ¿Sí? Se puede ver, pues muy fácil, casi del dibujo. Bueno, entonces, el teorema de Berry y Essen
que se probaron aparte, con un año de diferencia, independientemente, dice lo siguiente: si tengo el tercer momento absoluto acotado, entonces la distancia entre la convolución enésima, pues la idea es cuantificar el teorema de límite central. Y entonces la distancia enésima, la distancia de la convolución enésima normalizada correctamente con la normal, está acotada por el tercer momento absoluto y una constante entre raíz de n, ¿sí? Y además se sabe que hay ejemplos en donde el raíz de n es optimal, ¿sí? Y en el caso de probabilidad libre, también se tiene un teorema similar. Aquí, perdón, es Kistiakov. Es que yo creo que ahí puse un gorrito o algo. Kistiakov y Getze probaron este teorema que estoy mencionando, y antes Kargin probó la versión en donde las variables aleatorias tienen soporte acotado. Ambas son pruebas usando análisis complejo, y lo que observa Kistiakov y Getze es que aquí el tercer momento absoluto no es suficiente, pero necesitamos también entender el cuarto momento. Y también prueba que existe, o sea, no solo que el orden no es optimal, pero que sí se necesita el cuarto momento. ¿Sí? Y dados estos resultados, que los empecé a estudiar un poco entendiendo problemas del cuarto momento, uno nos preguntamos sobre la versión booleana y monótona. Y es lo que les quiero platicar en estos minutos que me quedan. Entonces, el caso monótono, booleano, perdón, para el caso general donde tenemos un cuarto momento, solo podemos demostrar, hasta el momento, que la distancia de Levi, y ojo que aquí, como mencioné, la distancia de Kolmogorov no tiene sentido, porque el teorema, el límite tiene dos átomos de tamaño en medio. En el caso de el cuarto momento finito, podemos demostrar no de orden n a la menos un medio, pero de orden a la menos un tercio. Y esta es la cota. Y de hecho, la prueba de este teorema es bastante sencillo, porque uno se da cuenta que para cualquier distribución, uno tiene esta cota de cualquier medida con la Bernoulli. Y este es un teorema elemental que a lo mejor es conocido y se puede probar. De hecho, si se lo pueden poner a sus alumnos de probabilidad 1, pero es muy útil, ¿no? Porque también te permite probar en dos patadas el teorema de límite central booleano bajo la suposición del cuarto momento, ¿sí? ¿Y por qué se sigue de este teorema elemental el teorema anterior? Pues porque uno se da cuenta que el cuarto momento menos 1 de una es el cuarto cumulante, ¿sí? Y el cuarto cumulante de la medida normalizada, de la convolución enésima normalizada, pues es 1 entre raíz de n, perdón, es 1 entre n del cumulante original. Y ahí se termina la prueba. Ahora, esta cosa es una pregunta abierta, que es encontrar el orden optimal. Mi alumno Mauricio ha seguido trabajando en eso y parece que ya tiene resultados bastante generales, si no es que el resultado general. Entonces les quiero platicar algo, un resultado un poquito más bonito, no tan general, pero muy, o sea, podemos decir bastante. Y es el siguiente, que es, digamos, el caso que Kargin hizo el caso libre, pero nosotros hicimos el caso booleano. Y decimos, supongamos que la medida está en menos, entre, su norma es K. Entonces, ¿qué podemos decir de la convolución booleana enésima normalizada correctamente? Entonces, al menos para n mayor que k cuadrada, podemos probar lo siguiente. Lo primero es que el soporte de la medida está contenido en un intervalo muy pequeñito alrededor del 0 y dos puntos, x1 y x2. Además, los puntos están cerca de menos 1 y 1, que es donde deberían estar, y los pesos son muy cercanos a un medio. ¿Sí? Y en particular, la distancia de Levi de la convolución enésima está cortada por 2k entre raíz de n.
Entonces, digamos, esto es lo que pasa, ¿sí? Tengo aquí, o sea, cuando n es suficientemente grande, casi toda la masa se va a entre menos k entre raíz de n y k raíz de n, entre raíz de n. Y lo demás está en 2 átomos, o sea, no la medida no está aquí cerca, son exactamente 2 átomos que tienen tamaños cercanos a 1/2 cada uno. ¿Sí? Y esto la verdad es muy sorprendente que podamos tener una convergencia tan explícita de cómo converge a la medida. ¿Sí? Y esto solo pasa para el caso acotado. Hay ejemplos donde la medida siempre tiene densidad. ¿Sí? Entonces es un caso muy particular, pero es realmente muy sorprendente que podamos decir algo tan preciso. Bueno, ¿y cómo se hace la prueba de esto? De nuevo empezamos igual que en el teorema del límite central, nos fijamos en la representación de Nevanel-Lapicque y nos fijamos en f de mu n, que ya dijimos que se ve como z menos la transformada de Cauchy de una medida dilatada por 1 entre raíz de n. Entonces el primer ingrediente nuevo es, ¿qué podemos decir del soporte de la medida mu n a partir del soporte de la medida nu? Pues resulta que podemos decir que el soporte de la medida mu n está contenido en el soporte de la medida nu n más los ceros de esta función. Y entonces, en particular, como esta cosa pues está acotada a nu, entonces cuando la dilato por 1 entre raíz de n, pues ya me dice que el soporte de nu n está aquí y por lo tanto el soporte de mu n también está aquí, salvo los puntos donde esta cosa es 0. Y después el ingrediente nuevo, porque normalmente uno estudia la transformada de f en el plano complejo superior, pero aquí, como tiene soporte acotado, sí puedo tratar de entender en la recta real, fuera de menos k entre raíz de n y k raíz de n, y ahí, si encuentro los ceros, puedo encontrar los átomos. Y finalmente, utilizo los primeros 4 momentos para ubicar, o sea, primero para entender cuál es el peso de cada uno de estos átomos. Entonces la prueba también no es muy complicada, pero digamos uno tiene que saber qué probar y qué ingredientes usar. ¿Sí? Entonces ya se me está yendo el tiempo. Déjenme rápidamente mencionar el caso monótono. Entonces en el caso monótono tenemos que bajo el cuarto momento finito podemos demostrar que la distancia de Kolmogorov, aquí, perdón, es distancia de Kolmogorov, es menor que k entre n a la menos 1/8, y bajo el sexto momento se tiene una convergencia más rápida. Y esta convergencia sí no se puede mejorar porque sí tenemos un ejemplo de n a la menos 1/4. ¿Sí? Entonces, los ingredientes de la prueba son, primero esta desigualdad de Bay, que te dice cómo acotar la distancia de Kolmogorov usando dos cosas, la función de distribución de alguna de ellas y la transformada de Cauchy. Y entonces aquí lo importante es, o sea, lo único que tiene que aprender después de que uno estima la segunda integral es que hay un balance entre acotar la transformada de Cauchy cerca de la recta real y esta integral cerca de la recta real va a 0, pero si yo me acerco a la recta real, esta estimación se hace cada vez más difícil. O sea, no voy a ver mucho en detalles, pero lo que pasa es que uno lo que tiene que estimar es justo este error que tenía, es decir, qué tanto difiere el cuadrado de la función de la transformada de la recíproca de la transformada de f con z cuadrado menos 2. Y utilizando una buena estimación, uno puede, de hecho, acotar la otra integral, la primera integral, y combinando nos da esto. Entonces aquí lo que conviene es que y sea cercano o sea, que sea pequeño. Pero si y es pequeño, esta estimación va a ser muy complicada, ¿no? Y lo que se puede probar es que bajo cuarto momento se puede hacer esta estimación y uno optimiza para escoger y da esto, y así se prueba esto. ¿Sí? Y entonces fue un poco rápido, pero la idea es esa, ¿no? Que uno tiene que estimar la transformada de Cauchy
cerca de la recta real tanto como se pueda. Y para el caso Bernoulli, ya habíamos calculado más o menos quién era este error, y lo que te utilizo es que la transformada F cumple, por la representación de Neverland-Peak, que su norma es más grande que la parte imaginaria de Z, que es Y. Y entonces uno puede hacer esta estimación, y de hecho para el caso Bernoulli uno tiene convergencia más rápida. Esa no es la que pusimos. Lo que pasa, y lo que hace todo esto técnico, es que este error, para el caso general, se ve de esta forma. ¿Sí? Entonces la parte derecha no hay tanto problema, porque es una transformada de Cauchy evaluado en algo que, igual porque la parte imaginaria crece, entonces esto lo puedo acotar por G num de la parte imaginaria de Z, perdón, y ahí es donde utilizo por una parte que el cuarto momento es finito, porque eso me dice que el segundo momento de nu es finito. Pero también aquí tengo una integral, o sea, el primer momento de la medida nu, evaluado en estas cosas, y también lo que tengo que utilizar ahí es, digamos, un Cauchy-Schwarz o Holder para estimar esta integral, y de nuevo utilizo el segundo momento de nu. ¿Sí? Y entonces, por eso, si es que tengo más momentos, puedo hacer algo similar y estimar mejor este error. ¿Sí? Y entonces, ya se me fue el tiempo. Exacto. Ya. Muchas gracias. Gracias, Octavio. Tenemos tiempo para más preguntas. Pues adelante, pueden escribirlo en el chat o activar su micrófono, como quieran. Yo tengo una pregunta. Pues, adelante. Esta última parte de la plática es sobre convergencia, bueno, teoremas de límite central, y aplica para variables aleatorias que estás considerando como variables complejas, ¿no? En algún momento dijiste, vamos a ver que las variables aleatorias son complejas, pero ya no entendí si esto cubre el caso en el que son grupos, por ejemplo, el ejemplo de los grupos libres. Eso también se puede considerar como variables complejas. De ahí ya como que perdí creo que la conexión. o sea, el álgebra es compleja, pero en realidad trabajo con variables aleatorias autoadjuntas que me dan medidas con soporte real. Entonces, todo esto es Ok. real, ¿sí? Y entonces el caso del grupo libre coincide con el resultado de Karin y Kistiakov y Getze, ¿sí? Que dice que el teorema del límite central libre tiene convergencia de orden 1 entre raíz de n. Para cosas con medidas complejas, digamos, con aumentos se pueden trabajar y todo, pero ahí hay que tener mucho cuidado porque la convergencia de momentos no implica convergencia en distribución. Y de hecho es un problema importante en matrices aleatorias en hacer esos, o sea, entender cuándo sí podemos implicar convergencia en distribución. Y entonces cuando pides que cuando tienes la condición de que algo esté en el soporte compacto, te refieres a lo que corresponde a la esperanza, no al elemento del álgebra. No, ahí me refiero a su distribución y el elemento del álgebra, o sea, que la distribución esté en menos k es equivalente a, cuando eres autoadjunto, a que el radio espectral sea menor que k. Entonces sí es una cosa del operador y de su espectro. Ah, ok. Gracias. ¿Más preguntas? Yo tengo una. ¿Tiene algún sentido imaginarse desarrollar un método de Stein en caso libre o monótono booleano? Es decir, Sí, y fue una pregunta o sea, una pregunta que no es trivial,
y hay resultados del grupo de Saarbrücken en ese sentido, y en particular hay un resultado muy bonito de Guillaume Sebron, donde trabaja teoremas del cuarto momento, y ahí hay que entender muy abstractamente el método de Stein, porque utilizas algo que se llama variables aleatorias conjugadas, que tiene que ver con entropía libre, ¿sí? Entonces sí existe y no es trivial. Ok. ¿Más preguntas? En el chat, agradecimientos nada más. Oye, Octavio, cuando bueno, es un poquitito fuera de lo que estás comentando, porque lo que haces son teoremas de límite central, pero otras distribuciones clásicas como la Poisson, el equivalente libre, ha tenido también su estimación de distancias en algún tipo de distancia de probabilidad, digamos a la Poisson libre, a los equivalentes no conmutativos de la Poisson. Lo que pasa, si ahí, por ejemplo, yo tengo un resultado muy particular, que tú a lo mejor no recuerdas, porque deberías, porque tú hiciste la segunda parte de eso, que es que si eres infinitamente divisible, uno puede estimar la convergencia, o sea, la distancia. De hecho, perdón, uno puede probar que una cosa converge a la Poisson usando pocos momentos, o sea, los primeros acumulantes. Perdón, sobre la distancia no hay resultados, tienes toda la razón. Y lo que pasa es que, digamos, las convergencias o sea, la ley de grandes números, perdón, la ley de números de eventos raros, pues se entiende muy bien y no hay varias distribuciones que pueden ir a la Poisson. O sea, digamos que no hay muchos teoremas límites generales que converjan a una Poisson, como hay en el caso de gráficas. Entonces, más bien yo creo que no se ha estudiado porque no hay muchos ejemplos de convergencia a la Marchenko-Pastur, más que de matrices aleatorias y este. De acuerdo. Vale. Y bueno, es parte de lo que dijo, de lo que estaba diciendo Arnaud, pero la prueba de Götze no es realmente como basada en la prueba de Götze de Berry-Essen. No está realmente basada en método de Stein, ¿cierto? No hay hasta el momento una que esté basada en método de Stein para el científico. No. O sea, el método de Stein está aplicado como lo utilizan Sebron y ellos, más bien lo utilizan para integrales múltiples, ¿no? Tipo Nolar-Pecati, va en esa dirección. El teorema de Götze y Kistiakov es probado utilizando también la desigualdad de Bay y estimaciones finas de la transformada de Cauchy, igual cerca de la recta real. De acuerdo, gracias. ¿Más preguntas? Bueno, parece que no. Entonces, en tal caso, pues podemos agradecer, abriendo los micrófonos todos a Octavio para esta muy buena charla. Muchas gracias. Gracias a todos por haber participado, y la próxima semana hablará Jerónimo Uribe de perfil de árboles con distribución con distribución dada, y en 2 semanas Cines del Puerto de Badajoz. Muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Muchas gracias, Octavio. Hasta luego, gracias. Gracias, Octavio.